Ya. Buenos días, doctora. Buenos días, compañeros. Nuestro grupo es el número 5 y les vamos a hablar sobre los criterios de evaluación. Este grupo está conformado por Alison Arias, por Sandra Tarco, María José Pachacama, Henry Palacios y mi persona Alejandro Lagos. A continuación, mi compañero. Buenos días, doctora. Buenos días, compañeros. Continuando con la exposición, vamos a hablar explícitamente de lo que son los criterios de evaluación. Bueno, en sí podemos decir que los criterios son instrumentos que van a intervenir dentro del ciclo de la elaboración del proyecto. Nosotros tenemos que tener en claro los criterios de evaluación, pues van a intervenir dentro de las fases de la elaboración del mismo ciclo. Bueno, podemos decir que al inicio nosotros debemos de tener claro cuáles van a ser los criterios porque vamos a utilizarlos. Bueno, en esto podemos decir que la palabra griego viene del vocablo griego que significa juicio. En sí es el juicio que vamos a desempeñar nosotros dentro de la elaboración del proyecto. Podemos ver si es falso o verdadero diferentes cuestiones. Nosotros tenemos que tener en claro cuáles son los criterios, pues esto nos va a ayudar a alcanzar los objetivos que hemos planteado. Bueno, en sí los criterios deben ser aceptados por los diferentes integrantes de dicho, elaborar de forma participativa, todos deben intervenir, debe ser comprensible, flexible y aceptable para los clientes a los que van a ser los beneficiarios. Cámbiale, por favor. Bueno, los indicadores de las actividades. Bueno, en sí podemos decir que estos indicadores nos van a ayudar como una guía para poder controlar y valorar las calidades que vamos a hacer durante la elaboración del proyecto. Bueno, podemos decir que debe tener 5 criterios principales, que va a ser la validez, va a medir lo que va a medir, en esto no debe haber alteraciones de los resultados. Debe ser fiabilidad, las medidas deben ser confiables. La comunicabilidad, todos los agentes que van a intervenir. La resistencia a la manipulación, o sea, los resultados deben ser claros y no debe haber alteraciones, como les dije anteriormente. Bueno, los criterios principales de la evaluación, como les dije, son 5 y ahorita vamos a hablar explícitamente de lo que son cada uno. Bueno, en sí la pertinencia, bueno, podemos decir que es la relación entre objetivos generales y los objetivos específicos que van a intervenir dentro del proyecto. Podemos analizar todos los resultados obtenidos y los riesgos que pueden intervenir en las mismas. La eficiencia. Bueno, aquí hablamos explícitamente de lo que son los recursos que vamos a utilizar dentro del proyecto. Si nosotros formulamos un proyecto que va a beneficiar a otras personas, entre menos recursos que utilicemos va a ser mejor. La eficacia, bueno, aquí es la capacidad que tiene cada individuo que está inmerso dentro del proyecto. Por ejemplo, podemos decir que mi grupo va a elaborar un edificio en una semana, si digamos solo la proyección. Eso va a ser una manera eficaz, pues todos deben llegar al objetivo final y todos los miembros del equipo van a ser eficientes en dicho proyecto. El impacto, bueno, en sí el impacto podemos hablar que puede ser a medio o a largo o a corto plazo. Bueno, puede ser, los resultados que vamos a obtener al final puede ser deseables o no deseables. El alcance de los objetivos, al momento de elaborar un proyecto, planteamos nuestros objetivos generales y nuestros objetivos específicos. Debemos ver al final si los pudimos alcanzar o no los pudimos alcanzar, porque no siempre un proyecto va a llegar hasta el último. A veces siempre produce algunos riesgos o algunas cuestiones. Ya, bueno, la viabilidad, bueno, aquí eso les digo, los objetivos que nosotros planteamos muchas veces no los podemos cumplir, pero en la viabilidad debemos de confiar que vamos a llegar, el proyecto está finiquitado cuando llegamos al objetivo final. Ya, dentro de eso también tenemos las características generales que nos da en la evaluación. Para esto tenemos las características que son de una evaluación cualitativa y una evaluación cuantitativa. Dentro de esto tenemos las características de una evaluación cuantitativa que nos dice que es un paradigma positivo, donde existe el hipotético deductivo, que en lo deductivo va de lo general a lo particular. Siempre vamos a buscar algo grande y lo vamos a hacer en partes para cumplir y volver a llegar a lo grande. Dentro de esto tenemos que poner los objetivos, debe ser un énfasis específico para cumplir.
También tenemos la escala numérica que siempre debemos ponernos nosotros en la numeración que va del 1 al 5 y indicadores que debemos utilizar. En la deducción se lleva a cabo en una aplicación de reglas de indiferencia. Dale. Ya, también tenemos la metodología de estadística, que esto se da en cuanto a la evaluación numérica, que debemos realizar una estadística de cuánto hemos logrado y cuánto nos falta para lograr. En esta específicamente tenemos mayor atención solo al sujeto y explica la realidad de esto. Cámbiale. Ya. En la evaluación cualitativa tenemos que es un paradigma fenomenológico que busca la comprensión de los hechos similares mediante un método cualitativo. Este fenomenológico nos hace de los hechos que existen dentro de una sociedad, del individuo o una comunidad en sí. Nos explica también el método descriptivo, que nos describe cómo son, la representación, cómo los conocemos, y tenemos una perspectiva holística que analiza todos los puntos de vista que se va a dar en la evaluación cualitativa. También tenemos una evaluación participativa donde todos en conjunto ayudamos a organizar y a ver hasta dónde podemos llegar mediante esa evaluación. En eso también hay el contacto directo con el individuo. Siempre se va a recoger la información verbalmente, conversando con el sujeto o el individuo, comunidad o sociedad al que se va a hacer este tipo de evaluación. Ya dentro de esto tenemos los modelos de evaluación, donde nos dice que el modelo es un apoyo en el proceso del conocimiento que vamos a adquirir y es una representación y una construcción. Dentro del modelo evolutivo tenemos el procedimiento que sigue a valorar toda la realidad y se utiliza de acuerdo al qué y para qué vamos a evaluar este proyecto. A continuación, mi compañero. Ya, cámara, por favor. Existen diferentes modelos, yo les voy a hablar de dos modelos. El primer modelo, que es de Ralph Tyler, que va dirigido hacia la evaluación en conjunto con los objetivos, o sea, orientado a los objetivos. ¿Qué modelo plantea Tyler? Tyler desarrolló en 1942 el primer modelo sistemático que consistía en que los objetivos podamos relacionarlos con la evaluación final. Entonces, según nuestros objetivos vamos a tener la evaluación, y si en la evaluación final nosotros tenemos algún cambio, esto va a influenciar en los objetivos y podemos replantearlos, ya que todos sabemos que la planificación es flexible. Ya, desarrolló un patrón evaluativo basado en las siguientes etapas. ¿Qué se tiene que hacer en esa evaluación? Primero tenemos que, cámbiale por favor, definir bien establecer los objetivos. Al establecer los objetivos de qué queremos con nuestra planificación, a dónde la queremos llevar, y tener ya planteado de una idea, nosotros a esos objetivos los vamos a clasificar y los vamos a ordenar de manera jerárquica, de lo principal hasta lo que es lo menos principal. Se podría decir lo que primero tenemos que lograr y según eso basarnos para seguir logrando los demás, y aún así de los objetivos salen los objetivos específicos, de los generales. Entonces de esa manera se va a jerarquizar. Después vamos a definirlos en términos de acción, es decir, puede ser con la palabra evaluar, conocer, todo lo que vamos a hacer. Tenemos que ir al campo ya con estos objetivos y aplicarlos de manera ya práctica, en la acción. Una vez que ya tenemos definidos los términos de manera de acción, vamos a establecer situaciones y condiciones según su consecución. Es decir, el primer objetivo podría ser familiarizarse con la sociedad o el grupo que vamos a evaluar, a donde vamos a planificar. Entonces eso sería lo primero. Después ya va a comenzar a hacer los objetivos de manera consecutiva, como dice ahí. Y después ya una vez ahí vamos a informar cómo vamos a proceder en esta evaluación, cómo vamos a hacer la evaluación. Entonces tenemos que, a toda la sociedad tenemos que informar nuestro propósito de la evaluación. Si al informar el propósito de evaluación de la sociedad, del grupo, la muestra, te dice, está bien, procede, podemos seguir, y si no,
nuestra planificación, nuestro proyecto quedaría ahí. Entonces vamos después a escoger instrumentos de medida. Una vez que nosotros ya sabemos cómo es la sociedad, nosotros podemos, los instrumentos de medida pueden ser recoger datos, ir a las fuentes de una persona que vivió mucho tiempo en la comunidad, pueden tener datos de documentos, muchas maneras, muchos instrumentos de poder recolectar esta información, la recogida de datos. Y al final vamos a comparar estos datos y vamos a ver si es que procede con los objetivos. Si toda esta recolección de datos nos sirve y se va acorde a los objetivos planteados al inicio. Cámbiale, por favor. El siguiente modelo es de Lee Cronbach. Este es de la planificación evaluativa. Aquí él da dos puntos de vista, dos fundamentos, o sea, giran en torno a dos premisas. La primera, la planificación debe ser elaborada y flexible. Como les dije, este modelo va ligado al modelo anterior de Taylor, a donde decía que la planificación va a ser flexible. Debe elaborarse considerando, el primer punto, la planificación elaborada y flexible. Esta debe elaborarse considerando cómo puede influir en los asuntos sociales. Según como nosotros vamos desarrollando los objetivos y vamos desarrollando nuestra evaluación, nosotros podemos, en la planificación, podemos ir cambiando ciertos objetivos, por eso es flexible. Esta lo hacemos de manera experimental o cualitativa. La segunda, la convicción de que la política es inherente a la evaluación, es decir, la política va desvinculada de esto. Las instituciones políticas aprenden de la experiencia evaluativa, mas no son los que van a evaluar, ellos tienen que aprender de eso. Para eso tenemos una metodología. Ya, unos pasos, unos elementos que tenemos que tener en cuenta. Primero, asociar el concepto de evaluación a la toma de decisiones. Según nuestros datos que recogimos, nosotros tenemos que ver qué decisiones vamos a tomar. La evaluación para mejorar un proyecto. La evaluación, al evaluar esto, nosotros vamos a mejorar el proyecto, a ver qué debilidades tiene y lo vamos a mejorar. Y sigue una evaluación comparativa. Tenemos que tener bien claros nuestros criterios y nuestros objetivos y evaluar nuestros primeros objetivos con los nuevos que vamos a plantear según la recogida de datos que tuvimos, según los estudios analíticos y controlados. Todo esto tiene que estar dentro de una metodología. Cámbiame, por favor. La metodología tiene tres puntos: lo universal, las unidades, el tratamiento y las operaciones. Entonces, en las unidades somos nosotros, somos los sujetos de prueba, como quieran, los sujetos sometidos a esta evaluación, ya puede ser de manera individual o de manera grupal. El tratamiento son todas las metodologías, el procedimiento que nosotros vamos a implementar dentro de esa sociedad, las realizaciones a las que están expuestas las unidades, es decir, a la sociedad o a la muestra. Y por último van a ser las operaciones, acciones que realiza el evaluador para recoger y analizar los datos. Es decir, una vez que ya tenemos la unidad, tenemos cómo vamos a proceder, nosotros tenemos que implementar los instrumentos, pueden ser entrevistas, cuestionarios, muchas situaciones como recogida de información de bibliotecas, dependiendo de dónde va a hacer la evaluación. Yo les voy a hablar del modelo de Martín Escribe. Nos dice que la evaluación sin metas y orientada al consumidor está definida como la determinación sistemática y objetiva del valor o mérito del objetivo. Es decir, en este tipo de evaluación no vamos a dar ninguna cantidad o algún valor, sino solamente vamos a dar un criterio sobre lo que se investigó, sobre lo que se evaluó. Nos dice que las necesidades son la base de la evaluación. Esta evaluación está basada en las necesidades que tiene cada uno de las comunidades o de la sociedad en la que nosotros vamos a investigar. Es importante emitir un juicio de valor. Como les decía, este tipo de evaluación no va a dar algún valor determinado, sino solamente va a dar un juicio de valor. Y este juicio de valor está encargado únicamente el evaluador. Él es la única persona que debe dar este juicio de valor. La evaluación debe realizarla un evaluador, como les decía. La evaluación es fundamentalmente comparativa, por lo que debe atender a los costos y a los beneficios para atender a las necesidades del cliente. La relación entre los costos y los beneficios que cumplen las necesidades del cliente es
este modelo. Este modelo se fundamenta en dos ejes fundamentales: una evaluación sin metas y una evaluación orientada a las necesidades del consumidor. Una evaluación sin metas, ya que este tipo de modelo no está orientado a cumplir objetivos, sino a dar un juicio de valor. Una evaluación orientada a las necesidades del consumidor. Scriven propone como instrumentos y técnicas esenciales la lista de control, los test de diagnóstico, entrevistas, elaboración de informes, en fin, algunos instrumentos que permitan realizar una descripción del juicio del evaluador. Los pasos del proceso que involucran las siguientes acciones. El primer paso es la valoración de necesidades tanto del cliente como del contexto, es decir, vamos a ver cómo el cliente está en su aspecto físicamente y también en el contexto, en el medio en que se desenvuelve. La revisión de las metas planteadas. Se plantea algunas metas, pero como les decía, no está orientada a cumplir objetivos, sino a cumplir algunas metas. Comparación con otras alternativas. También tiene la comparación de la relación el costo, inversión y efectividad. Como les decía, la relación entre el costo, la inversión y la efectividad es muy importante, ya que nosotros estamos trabajando de acuerdo a las necesidades que tiene el cliente. Combinación de la evaluación de las personas involucradas y del proyecto en sí mismo. Como funciones de la evaluación destacamos la evaluación formativa, es decir, que se lleva a cabo durante el proceso. Este tipo de evaluación va a evaluar el proceso, es decir, el desarrollo de la evaluación. La evaluación sumativa, en cambio, da un valor. Dice que calcula el producto una vez finalizado el proyecto. El modelo CIPP de Daniel Stuffleman. Evaluación de la toma de decisiones. Dentro de los modelos de carácter experimental o cuantitativo. Es uno de los más utilizados para la toma de decisiones. Como les decía, en este modelo ya vamos a dar un valor. En este sí damos un valor, por eso es de carácter cuantitativo. Y entonces este sí busca cumplir objetivos. Este modelo analiza los elementos centrales. Los elementos interactúan entre sí y con su entorno, tanto para generar como para aceptar cambios. Es decir, aquí vamos a evaluar todo el proceso de la evaluación. Permite visualizar la relación y consistencia entre los distintos componentes de la estrategia utilizados para elaborar el proyecto y el efecto. Este modelo postula 3 modelos evaluativos que nos dicen que nos va a servir como guía para la toma de decisiones. En el momento que este modelo de evaluación da un valor, nos va a permitir lograr los objetivos que el evaluador se plantea. También vamos a proporcionar datos para la responsabilidad, es decir, que los datos que se proporcione en este modelo van a ser muy importantes, ya que el evaluador podrá tomar las responsabilidades necesarias para cumplir los objetivos. Promover la comprensión de los fenómenos implicados con el fin de tender hacia el perfeccionamiento. Como les decía, el hecho de querer cumplir los objetivos es muy importante, ya que el perfeccionamiento es lo que el evaluador quiere llegar. Los aspectos claves del objeto de la evaluación incluyen las metas, la planificación, realización y el impacto, las cuales son valoradas mediante la evaluación del contexto, de la entrada, del proceso y del producto. Esto ya les voy a explicar a continuación. La evaluación del contexto nos dice que comienza por analizar el contexto, es decir, vamos a hacer un análisis primero de dónde vamos a evaluar, de todo lo que tiene que ver en cuanto a su desenvolvimiento. Detecta necesidades y los problemas. Como les decía, en este modelo vamos a detectar los errores y también lo bueno que tiene un evaluador, ¿no? Los métodos a emplear son descriptivos y comparativos. Esto ya que es un modelo cuantitativo. Entonces,
de guía para elección de objetivos y asignación de prioridades. Al ser un modelo cuantitativo nos sirve de guía para poder cumplir los objetivos y también asignar prioridades. Permitirá establecer los objetivos específicos en función de los cuales podamos planificar en modo realista. Al cumplir los objetivos generales, también vamos a poder escoger los objetivos específicos. Y en base a esto vamos a planificar un modelo de evaluación en donde sea realista, o sea accesible para la sociedad o la comunidad en donde vayamos a evaluar. La evaluación de entrada. Proporciona información con respecto a cómo se van a emplear los recursos, las estrategias de acción, las posibilidades del sistema. Es decir, esta evaluación de entrada nos permite escoger las estrategias, los distintos recursos, cómo los vamos a utilizar dentro de la evaluación. La evaluación del proceso trata de identificar, pronosticar durante todo el proceso los defectos del diseño de planificación del procedimiento o su realización. Es decir, va a evaluar todo el proceso. Este se guía al proceso y sirve de guía para la aplicación y la ejecución del proyecto. La evaluación del producto intenta medir e interpretar logros alcanzados en el proyecto durante el proceso de sí mismo. Es decir, va a evaluar los resultados que se han obtenido después de la evaluación. Los métodos empleados son de recopilación, análisis cualitativos y cuantitativos. Sirve de guía para la finalización, continuación y modificación del proyecto. Es decir, la evaluación del producto siempre va a estar al final del proyecto y va a ser la recopilación de todo el proceso de evaluación que ya hemos tenido. Gracias. En esta sesión yo les voy a hablar sobre lo que son los tipos de evaluación. La acción de evaluar no siempre tiene las mismas características, por lo que es conveniente conocer las más comunes, que son según atendiendo a la temporalidad. Esto se refiere al momento en que se va a realizar la evaluación y se divide en 4, que son evaluación previa. Esta tiene por finalidad proporcionar información significativa para tomar la decisión de si un proyecto debe llevarse a cabo o no, e incluso realizando las notificaciones necesarias antes de proceder a su implantación. Aquí se evaluará si el proyecto tiene posibilidades de éxito, sino para reajustarlo. Durante el proceso, como su nombre lo dice, esta evaluación se la realiza durante el proceso del proyecto y tiene por finalidad recabar información, reflexiones y conclusiones sobre el desarrollo del proyecto. También tiene como objeto conocer que si la acción transcurre en la dirección adecuada para alcanzar los objetivos, evalúa si existen efectos colaterales no previstos, si los presupuestos de partida del proyecto siguen siendo válidos o precisan reajustes, valora cuáles son los resultados intermedios que se están obteniendo, la estructura de la organización y medios de gestión, los recursos humanos, materiales y las relaciones interinstitucionales, la utilización y obtención de los fondos necesarios para llevar a cabo el proyecto, y se reflexiona también sobre los avances realizados y su percusión en los beneficios. En sí, este ofrecerá aportaciones de interés sobre la continuidad del proyecto. Y para esto necesitan de la contribución no solo de una sola persona, sino de todos los beneficiarios del proyecto. Evaluación final. Tiene por finalidad evaluar el desempeño global, un proyecto que ha finalizado, y extraer las enseñanzas pertinentes. Como su nombre igual lo dice, se lo realiza al momento en el que el proyecto ha culminado. Evaluación posterior. Ya, esta es una evaluación de impacto, ya que una vez concluido un proyecto y después de un lapso de tiempo, estamos en mejores condiciones de valorar el impacto del mismo y sus repercusiones en el contexto en que se ha realizado el proyecto de intervención. Ya, este tiempo va a diferir según si el proyecto era de carácter productivo, ahí será casi inmediatamente. Pero si es de carácter socioeducativo, esto será a largo plazo. Otro tipo es atendiendo a la naturaleza. Este se divide en 2, que es
evaluación descriptiva y evaluación explicativa. Para la evaluación descriptiva, recolecta datos en orden a describir la situación tal y como es, haciendo una narración objetiva. Esta debe de ser de forma narrativa y cuantitativa. La evaluación explicativa. Esta no describe la situación actual del proyecto, sino que establece relaciones concretas de causa y efecto, para lo cual se llevará a cabo métodos estadísticos y también que deben de ser de forma explicativa y predictiva. Otro tipo es según los protagonistas, que se derivan en tres, ¿no? Que son los evaluación interna, evaluación externa y evaluación mixta. Para la evaluación interna, es aquella que realizan los responsables de la gestión y ejecución del proyecto. La instancia que ejecuta el proyecto es la que se encarga de recoger y analizar la información. La ventaja de esta es que va a ser más barata y más rápida, pero también tiene la desventaja que no siempre va a contar con el personal especialista en este tema de evaluar. La evaluación externa. Se trata de aquella evaluación realizada por especialistas ajenos a la gestión y a la ejecución del proyecto. Aquí, como lo decía, van a tener la confiabilidad de que personas externas al proyecto vengan y hagan su evaluación, ya que estos tienen son más amplios del tema. Y la evaluación mixta. Esta es una combinación entre una evaluación interna y externa, que trata de articular en base a unos términos de referencia comunes ambas perspectivas, optimizando las ventajas de cada una de ellas y minimizando los eventuales inconvenientes. La evaluación participativa. Esta tiene como objetivo implicar en la recogida de la información a todos los vinculados en el proyecto, dado que todos ellos deben tener la oportunidad de aportar su visión sobre el mismo. Esta evaluación participativa es una evaluación libre, ya que aquí no solo recae el peso sobre una sola persona, sino que el peso recae sobre todos los beneficiarios del tema del proyecto. Es necesario finalizar el tema del proyecto en un tiempo determinado, ya que el proyecto, una vez que ha culminado, no quiere decir que el problema ha sido solucionado o que haya desaparecido por completo, sino que en este transcurso que se va dando el proyecto va a haber más dimensiones, otras perspectivas que harán que se abra un nuevo proyecto y brindarle los beneficios o recursos. Por lo que dice el libro, que un proyecto nunca se termina, sino que más bien siempre se abren nuevas dimensiones del mismo. Esto ha sido todo de exposición, muchachos. Muchas gracias. A ver, chicos, como estaban, se van a dividir esa columna acá y la otra acá, las dos columnas. El juego consiste en esto, que para nosotros, para llegar a una meta, siempre vamos a tener obstáculos. Entonces ustedes van a trabajar en equipo. Estas dos columnas y estas dos columnas se van a formar primero en una columna, una tras del otro. Solo el de atrás va a poder ver. Todos van a cerrar los ojos. Mis compañeros van a ver que sí se abren los ojos. Solo estas dos de acá. Ustedes pueden ponerse, ajá. Sí. No, ahora, ¿qué van a hacer ustedes? Ustedes van a distraer al que puede ver. El que puede ver es el único que puede decir a la derecha, a la izquierda, arriba, abajo, y tienen que pegar esa bolita que les vamos a dar, donde dice éxito o donde ustedes pongan. Ustedes van a hacer la distracción. Ustedes van a decir de derecha, izquierda, no puedes. El último, Julio, bueno, ya. Yelita, tú eres el único que puedes ver. Todos van a cerrar los ojos. Van a hacerse más atrás.
está. Tú también tienes que cerrar, mira, ahí está la parte que ve, entonces tú vas a coger ahí. Ahí sí, ahí llévala todo el tiempo. Ya. Tienes que pegarla ya. Ah, ya, pégala. A ver, entonces a la cuenta de 3 ustedes van a distraer. Ya, todos tienen los ojos, solo el día la puede ver. Ya. A la 1, cierren, yo no voy a ver. A las 2, cierren los ojos. También, todos. Y a las 3, dale. Momento ahí, un paso todos a la izquierda. Eso, continúen. Se distraigan. Continúen rectito. Oye, aguántame. Un paso a la derecha. Medio paso a la derecha. A la izquierda. Ahí, Julio. Más a la derecha. Ahí, pega. Julio, solo Julio, más a la derecha. Julio, más a la derecha. Más a la derecha, Julio, más. Más arribita. Más ahí. Ahí, rectito. Pégale ahí. Eso. A ver, suelta. A ver. Más atrás, váyanse más atrás. Ya cierre. Ya, ustedes van a distraer. A la 1, Está cambiando el ojo ya. a las 2, y a las 3. es dirigir a todos. Los otros no podían ver, tenían, en la vida siempre va a haber obstáculos, va a ser los que no puedes, ríndete, y todo va a ser, te van a hacer el camino bien difícil. Entonces ya depende de nosotros si vamos hacia adelante, siempre hacia adelante y llegar al éxito. Todos de la mano, en grupo, no individuales, porque una sociedad siempre va a llevarnos a trabajar en grupo. Entonces esta era la reflexión, chicos.